Estamos con la doctora Oliva López Arellano, quien es la secretaria de Salud de la Ciudad de México. Pues el tema son varios, en específico, o el principal es el del regreso a clases. Doctora, muy buenos días, bienvenida a Café y Noticias y pues platíquenos cómo se preparó la Ciudad de México para el regreso a clases, los protocolos. Digo, muchos pueden llegar a los oídos de los papás y de los maestros, pero ¿cuál fue el protocolo en específico para los pequeños que pueden entender un poquito menos pues la gravedad de una pandemia? Bueno, como ustedes saben, la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México fue quien estuvo a cargo de toda la conducción, coordinación de la apertura y del regreso a clases presenciales, porque hay que señalar que nunca se suspendieron, se siguieron de manera virtual. Y nosotros estuvimos apoyando, muy en contacto con la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México para pues fortalecer el regreso y tener muy aceitados los protocolos que definió el nivel federal, la Secretaría de Salud del Gobierno de México y la SEP, la Secretaría de Educación Pública. Entonces, lo más sencillo y que además todos ya lo hemos venido trabajando en la pandemia y que eso nos ha permitido estar abriendo algunas actividades con seguridad, es el uso de cubrebocas, la sana distancia, el lavado frecuente de manos y los ambientes ventilados. Entonces, toda la actividad que se pueda hacer en espacios abiertos es mucho mejor que espacios cerrados y en espacios cerrados, pues, ventilar. Esto es importante y es lo que todos los pequeños, los escolares, los jóvenes, los adolescentes ya lo conocen. No es nuevo, es con lo que hemos venido pues saliendo poco a poco de aquel resguardo generalizado que tuvimos en marzo, abril y mayo. Claro, exacto. Doctora, ya con este regreso a clases, con pues toda la información que durante más de un año ya hemos estado escuchando, ¿qué es lo que toca esperar al menos en la Ciudad de México? Tenemos el asunto de la variante Lambda, por un lado, pero por el otro también me gustaría preguntarle, el asunto está, pues, echarle todo en los motores a la vacunación. En ese tema, ¿qué es lo que sigue? Ahorita ya está arrancada la vacunación en los jóvenes de 18 y más, pero ¿qué es lo que va a continuar cuando ya se termine de vacunar a esta población? ¿Va a haber una estrategia para invitar a los que no quisieron vacunarse a hacerlo o qué procede? Ahí le eché dos preguntas, doctora, perdón. Bueno, sobre la estrategia de invitar a los de 18 y más, que ya pasamos por sus alcaldías, sobre todo los adultos mayores, que ya completamos esquemas y que no se pudieron vacunar. Tenemos una permanente estrategia para atención de rezagados de 30 y más años. Estas personas pueden acercarse primera dosis cuando estamos vacunando primera dosis o para completar sus esquemas también cuando estamos vacunando con el biológico que se aplicaron para cerrar sus esquemas. Entonces, la atención a rezagados no ha parado, eso se mantiene. También la atención a pacientes postrados, que son brigadas que van al domicilio. También la vacunación tanto en asilos como en reclusorios. Y en población general, pues vamos bastante bien. Aquí la invitación es a seguirse vacunando conforme toca la alcaldía y el grupo de edad, porque tenemos ya un 89% de personas vacunadas, por lo menos con una dosis de 18 y más años. Y ya con esquema completo, el 51% de 18 y más años. Aquí depende el ritmo del tipo de vacuna. Hay vacunas que se tienen que poner muy rápido entre la primera y la segunda dosis, por ejemplo, la Sinovac, y otras que tienen un tiempo de espera mayor, como sería la AstraZeneca, la Sputnik, que puede irse hasta los 3 meses. Y también tenemos biológico que se ha aplicado en la ciudad de una sola dosis. Entonces, esas personas ya quedan protegidas. Esto en relación a rezagados, invitación a vacunarse, ya ha sido una estrategia exitosa en la ciudad que hemos podido avanzar pues de manera muy rápida y tenemos la previsión de que si nos dota suficiente vacuna a nivel federal, podemos continuar con este ritmo. La otra pregunta que tiene que ver
sobre si es la apuesta más importante, pero debe estar acompañada siempre de los cuidados y de digamos, la protección personal y de la higiene de los ambientes. ¿Por qué? Porque aún una persona vacunada puede infectarse, ya no tener el cuadro grave, que es a lo que nos protege la vacuna, evita la probabilidad, reduce la probabilidad de muerte, pero podemos infectarnos e infectar a otros. Entonces, por esto es muy importante que las personas sigan usando el cubrebocas y manteniendo estas medidas de seguridad sanitaria que ya todos sabemos. Doctora, ¿ya tienen algún estimado sobre el número de personas en la Ciudad de México que no están vacunadas? Digo, pues separando el grupo de menores de 18 años, que todavía ese es otro tema, pero ¿tienen ya algún estimado de las personas que no quieren vacunarse? Tenemos el estimado de las coberturas por los grupos de edad y en todos los grupos estamos por arriba de 94, de 95% de personas de ese grupo que se vacunaron. Entonces, estamos hablando en cada grupo de edad de alrededor del 5%, sobre todo de los que ya cerramos bueno, no la cerramos, pero ya completamos esquemas completos. Tenemos un 5% de cada grupo de edad que no ha acudido a su vacuna por distintas razones, pero es justamente lo que abrimos como posibilidad de atención en rezagados, para alentarnos. A lo mejor alguien en un primer momento dudó y después de que vio ya que todo, que es segura, que la mayoría no tiene problemas, que son molestias leves, se anima. Entonces son bien recibidos todas estas personas de 30 y más años, que ya por lo menos de 30 y más años ya pasamos con una dosis. En el caso de 18 y más, solo nos faltan 5 alcaldías para que tengan su primera dosis. Doctora, Quería hacer un comentario sobre la variante Lambda. Sí. Es una variante que se identificó ya desde hace tiempo en Perú y que se ha identificado en algunas ciudades en el país. Es una variante que la Organización Mundial de la Salud identifica como una variante de interés. No es una variante de preocupación, como serían otras, como la Delta, la Alfa, la Gamma. Entonces, a ver, sobre este tema de la variante Lambda, doctora, definitivamente podemos decir que no es más peligrosa que Delta, que es la variante que estaba, pues que ya está en México desde hace bastantes semanas. ¿Qué podemos decir en comparación con Delta de Lambda? No, no es más peligrosa ni es más transmisible. Perfecto. Entonces, digamos, esto tampoco tiene que ser un tema como para seguir hablando e insistiendo de que no era adecuado regresar a la escuela. No, hay dos temas que creo que hay que dar información suficiente para que las personas tengan más elementos y tomar una decisión sobre el retorno a clases, que es voluntario además. Que no estamos en la tercera ola, estamos saliendo del tercer momento de mucha actividad de la pandemia. En este momento están reduciéndose las hospitalizaciones, se está reduciendo la ocupación hospitalaria, todos los indicadores van a la baja y en particular el número de casos activos se ha reducido y la positividad. Sí tenemos una pandemia activa, sí, en el mundo, en el país y en la ciudad, pero en este momento la Ciudad de México, porque esto también son ritmos diferentes, las distintas entidades y ciudades y regiones, la Ciudad de México está en un buen momento para el retorno a clases, porque todos los indicadores que nos muestran la actividad intensa de la pandemia van a la baja. Eso es uno. Y la otra es los porcentajes tan altos de vacunación, que también es muy importante. Y el tercero tiene que ver con que esta nueva variante, digamos nueva porque se ubicó hace poco en la ciudad, esta variante Lambda no es de preocupación, es una variante de interés. Se monitorea, pero es de interés, no de preocupación, frente a la que sí debemos estar preocupados y por eso la insistencia en no dejar de usar el cubreboca, de no bajar la guardia, es frente a la variante Delta, que es más transmisible.
Pero si todos guardamos estas medidas de protección y garantizamos en nuestros espacios la ventilación, la sana distancia y evitamos aglomeraciones, pues podemos tener un retorno no solo a la escuela, sino a un conjunto de actividades que son necesarias para la vida y la salud, un retorno seguro. Justo sobre este tema, doctora, a nivel internacional pues está el debate sobre si se empieza a vacunar o no a los menores de 18 años. ¿Cómo está el tema en la Ciudad de México? ¿Cuál es la información en la que ustedes están basando pues en la decisión de todavía no hacerlo? Bueno, el Plan Nacional de Vacunación es eso, es un plan nacional y los lineamientos hasta ahora muestran que vacunamos solo personas de 18 y más años. Ese es un primer elemento. El segundo es que en el país ya se aprobó el uso de vacuna Pfizer entre 12 y 18 años, entre 12 y 17. ¿Qué quiere decir esto? Que está la posibilidad, pero todavía los lineamientos de Secretaría de Salud Federal no han sido modificados y por lo tanto seguimos vacunando 18 y más. Vamos a terminar con esos grupos y solo por excepción en el caso de personas entre 12 y 17 años que hayan puesto una vacuna de Pfizer en otro país, habitualmente en Estados Unidos, completamos el esquema, pero solo es en esos casos especiales, ¿no? Son la excepción que confirma la regla. En el mundo se está discutiendo qué tan útil resultaría la vacunación en otros grupos. En muchos países ya se está vacunando de 12 a 17 años, porque las vacunas están, algunas de ellas, probadas en estos grupos, pero para menores no hay mucha evidencia, no se han probado las vacunas para menores y por lo tanto, pues ahí todavía es un trecho largo para tener evidencia científica. Perfecto, doctora. Bueno, por último, también me gustaría abordar un tema sobre, pues se comentó mucho en todo este asunto del regreso a clases, pues más bien de que pues ya la Ciudad de México, todo el país se tenía que acostumbrar pues a vivir con todas las medidas de seguridad que como dice, pues ya se han repetido en muchísimas ocasiones, día y noche, etcétera, ¿no? Pues, ¿cómo va esta estrategia en la ciudad de empezar a reactivar, pues, no solo la parte educativa, sino, pues, todas las áreas de ya esta nueva normalidad que, como dicen, llegó para quedarse? Sí, en la ciudad, desde que salimos del resguardo generalizado en junio del año pasado, se impulsó un programa que se llama Reabrir sin arriesgar, que valida protocolos, apoya, capacita, vigila y que además está trabajado con los distintos grupos, ¿no? De servicios, de comercio, con las cámaras, con los actores económicos para tener esta apertura segura. Entonces, desde junio del año pasado se ha venido este programa avanzando, abriendo. Ustedes ven que casi todos los viernes se anuncian nuevas actividades y en los últimos tiempos ya hemos quedado prácticamente solo con algunas restricciones y algunas limitaciones en aforo y en horarios. Por eso era tan importante el retorno a clases, porque es una actividad esencial que se suspendió de manera presencial ya durante un año y medio y también es importante no solo la salud física de las personas y de los escolares y de los jóvenes y adolescentes, sino su salud mental. Ya está muy afectada por el confinamiento. Entonces, es importante en la Ciudad de México, en junio del año pasado, este programa va avanzando. Ustedes pueden consultar en la página del gobierno, en la, digamos, la sección COVID. Hay lineamientos, hay protocolos, hay mucha información para que esta reapertura sea segura. Y como lo señalaba, la pandemia va a estar durante mucho tiempo con nosotros. No sabemos cuánto, pero pinta para largo de hacerse una enfermedad, así como la influenza endémica, que tiene picos anuales. Entonces tenemos que estar preparados para esto y lo más importante es todas las medidas de seguridad, la vacunación y el ir retomando nuestra vida, sí, con
claridad de que no va a ser como antes. Por ejemplo, estas grandes fiestas, estas grandes reuniones, pues hay que evitarlas, ¿sí? Probablemente tengamos que aprender a ya no saludarnos, ya lo aprendimos, a no saludarnos de abrazo, apapacho, beso, ¿no? Todas estas formas de afectividad que además forman parte de nuestra cultura, pues un ratito un poco más distantes, ¿sí? En lo que se controla y se reducen los contagios. Oiga, sobre este punto, doctora, de la reactivación, en grandes ciudades ya se implementó este mecanismo de dejar pasar a los vacunados con su comprobante de vacunación y a los no vacunados tenerlos en otro espacio. ¿En la Ciudad de México se contempla empezar a manejar alguna de estas medidas similares? En la Ciudad de México ha sido muy cuidadosa de los derechos humanos, individuales y sociales, y por lo tanto nunca se planteó, digamos, medidas punitivas, sanciones, multas para el uso de cubrebocas, para la restricción de una serie de cosas. Siempre hemos apelado, y esto es una instrucción de la jefa de gobierno, una mirada de cómo debemos relacionarnos el gobierno con los ciudadanos de manera respetuosa, informada, dando todas las evidencias, poniendo todos los servicios a disposición de la gente para que los use, como las pruebas rápidas, por ejemplo, que ya hemos hecho más de 3.5 millones en la ciudad, pero es por la vía del convencimiento, la solidaridad y la responsabilidad. Y en esa misma lógica sería ahora, o sea, ponemos a disposición de las personas la vacuna, tratamos de informar, de convencer de que todos se vacunen y apelamos a que la mayoría de las personas van a estar vacunadas. Porque estos sistemas de pasaporte sanitario finalmente acaban excluyendo y generando grupos de personas que por distintas razones quedan excluidas. Y entonces la ciudad es una ciudad de derechos y una ciudad que pugna por la inclusión en todos los ámbitos. Entonces no se ha pensado. Sí, alentarlos a que usen el QR, a que usen los mensajes de texto, a que vayan a la prueba rápida, a que si se tienen síntomas es la mejor manera de cortar cadenas de contagio. Si se tienen síntomas, la persona se aísle, avise a sus contactos directos, no vaya a trabajar, no vaya a un centro comercial. O sea, todas estas medidas son de responsabilidad individual y comunitaria. Perfecto, doctora, pues le agradezco muchísimo todo lo que nos acaba de comentar y espero pues regrese muy pronto aquí a Café y Noticias. Con mucho gusto. Buena Buen tarde. día, doctora. Buena Hasta tarde. luego.